ministro de Estado y figura inclusive económica, en términos de no de análisis, sino de experiencia, el señor doctor Juan Falconi Puig, destacado además por su conocimiento jurídico. Él mantiene el estudio Falconi Puig y Asociados. Nos ha dirigido don Juan una comunicación en que dice, conforme lo acordado en conversaciones con Álvaro Rosero, en las que me hizo extensiva la invitación a una entrevista en el espacio radial que usted dirige. Y aprovechando mi presencia en el país, pongo en su conocimiento que el viernes 11 de noviembre estaré en Quito. Y le agradecemos muchísimo. No es una réplica, ¿verdad? No en sentido estricto, licenciado Rosero, y déjeme decir de entrada, de partida, que me da mucho gusto a los años de estar aquí en este programa. Gracias. De tan importante audición a nivel nacional. En realidad, más que una réplica, y es lo que habíamos conversado con Álvaro de la última vez que estuve acá, si no me equivoco, a fines de julio de este año, sí, que mejor hagamos una entrevista, plantear con esa habilidad y conocimiento suyo de la historia nacional, una entrevista en la que podamos tocar algunos temas de los que menciona ligera, superficialmente Eduardo Valencia cada vez que tiene la oportunidad, que tiene una especie de obsesión conmigo, ¿no? Entonces, porque cada vez que tiene la oportunidad. Obsesión negativa de claro, obsesión a usted. Debería tratarla con un psicólogo, porque conmigo no va a llegar lejos con su obsesión, ¿verdad? Ya. Son dos aspectos. Él tiene una obsesión y una vinculación. Aludió de sus convencimientos y equívocos, porque tampoco usted es un hombre perfecto. Pues nadie somos hombres perfectos. Por supuesto. Básicamente, yo había preparado un breve memorándum. Déjalo. Y que es lo mismo, licenciado Rosero, básicamente es lo mismo. Y él menciona un desfalco con una ligerencia impresionante, para anotar las 3 o 4 en lo que yo vi. Y se da otra coincidencia muy interesante, déjeme destacarlo para la audiencia, que cada vez que dice algo, yo a los 3 o 4 días estoy llegando al país. Entonces tengo la oportunidad de pedir ser recibido y poder hacer algunas precisiones sobre ¿Usted dónde se encuentra este momento en funciones públicas? ¿Cómo no? Sí, este momento en Ginebra, como embajador representante ante la OMC y otros organismos internacionales. Y ahí estamos a la orden, estamos haciendo un trabajo serio en beneficio del país, se está reconociendo, no solo pues en el ámbito interno, sino también por la presencia que estamos haciendo en toda esa organización y en los organismos económicos que están con sede en Ginebra. La potencial crítica que ha elaborado y ha transmitido en este medio de comunicación don Eduardo Valencia, ¿en qué le ha afectado o por qué no responde a la verdad? Le pregunto. ¿Cómo no? Doctor. ¿Cómo no, licenciado Rosero? Con todo gusto y trataré de ser lo más preciso y lo más concreto. Lo fundamental de Eduardo Valencia es que dice que hay un desfalco, o hubo un desfalco en la Corporación Financiera Nacional, de la que él fue presidente a inicios de este gobierno, y que hay un informe de una comisión para estudiar la crisis económico-financiera que él presidió como en ese entonces presidente de la Corporación Financiera Nacional. Y eso es lo fundamental. Menciona por ahí a Pedro Delgado, tratando de vincularme con Pedro Delgado, y eso es lo fundamental. Y por ahí mencionó en la última vez que tiene varios juicios y que yo lo habría enjuiciado. Eso es lo medular que quiero, una vez más, licenciado Rosero, explicar, y principalmente en este medio que ya lo he explicado antes, aquí mismo, como le digo, a fines de julio pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El decreto, que lo dice con una ligereza impresionante, inadmisible en un profesional serio. Hemos oído aquí a Mauricio Pozo, uno puede estar de acuerdo no con lo medular de sus ideas, como usted lo ha planteado y lo ha conducido con toda precisión, pero no podemos negar que es de una claridad
nítida, ¿verdad? Está clarísimo, expone con franqueza, tiene una experiencia y expone los hechos con toda claridad. No esconde nada. Así es. Y no se refugia en nada. Así es, y entonces con toda claridad. ¿Qué es lo que ocurre? Pero Eduardo también es un hombre admirado por la opinión pública, doctor Falconi, para mí es un hombre asimismo, primero trascendente, es académico y también tiene su propio pensamiento. ¿En qué le afectó a usted? Pero mire, los puntos de vista de él? Exacto, y esto es bien importante. Yo respeto como el que más la opinión, los puntos de vista, y yo así reclamo que se respeten también los míos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una cosa es manejar unos criterios, unos puntos de vista, y otra cosa muy distinta, licenciado Rosero, es alterar los hechos históricos. Entonces, cuando se alteran los hechos, cuando se quiere tergiversar los hechos históricos que están documentados, yo he exhibido los documentos y los he dejado aquí en una oportunidad anterior y los traigo de vuelta, para ir concretamente a los temas que él menciona. El decreto que él menciona como una ligereza, con una ligereza impresionante, que ni siquiera da las fechas, los números ni nada, es un decreto 1492. Que se dictó en octubre de 1999. ¿Presidencia de quién? Presidencia de Yamil Maguad. Ya. Cuando yo estaba... ¿Usted qué era allí? Fui secretario de la producción, con otro quiteño que era parte del equipo económico. ¿Secretario de la producción? ¿Era ministro de la producción? No, se llamaba secretario a esa época porque abarcaba varios ministerios. Se hizo una modalidad que duró poco tiempo, en la que se abarcaba, siguiendo un poco el modelo inglés, el secretario de la producción abarcaba varios ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Integración, etcétera. Entonces abarcaba esta área. Había otra Secretaría de Economía, que la desempeñaba pues otro distinguido desde el lado de la deuda, desde el lado fiscal, de la parte económica, etcétera. Entonces, cuando yo asumí esa posición, había ya el proyecto de un decreto, de ese decreto que después tuvo el número 1492. Y ese decreto, esto es fundamental tenerlo claro, como todo decreto, lo firma el presidente. Cuando lo firman los ministros de Estado, lo firman en señal de notificación, de estar informados. Por eso el presidente dice al final, de la ejecución encárguese el ministro tal, el ministro cual. Así es. ¿Verdad? Pero no es que el ministro es el autor del decreto. ¿Sí me explico? Y entonces Valencia pone todo el tiempo, no menciona al otro secretario de Estado que de Economía firmaba el decreto, solo menciona a Juan Falconi, y no como un secretario de Estado, un ministro, lo llamaban a esa época superministro, sino como autor del decreto. Pero sin embargo, ¿qué era? Y ese decreto obviamente estaba preparado, está todo documentado, licenciado Rosero. Pero ese decreto, esa creación debe haber sido compartido con usted. No, le explico la secuencia histórica. Obviamente, después yo me enteré y obviamente yo fui parte de la elaboración de ese decreto. No lo voy a negar. Claro. Pero el decreto estaba preparado, el borrador estaba preparado. Ahí vincula y mezcla de manera tendenciosa a Pedro Delgado. Pedro Delgado ya estaba en la Corporación Financiera Nacional, cuando yo fui presidente de la Corporación Financiera Nacional. Entonces, el decreto estaba preparado, me tocó intervenir a mí en la parte final, algo colaboré en la redacción. ¿Y cuál era la finalidad del decreto? Que lo he explicado muchísimas veces, licenciado Rosero, y una vez más. Y va a ver lo que omite, porque también lo voy a señalar, lo que omite Valencia. El decreto buscaba que el sistema financiero, le podría preguntar usted a un economista serio como Mauricio Pozo en cualquier momento algo de esto, porque además le voy a dar dos nombres. El decreto lo que pretendía era que los bancos reciban los certificados que habían dado a sus depositantes, porque se daba el absurdo de que el banco le decía a su depositante, le había dado un papel en vez de sus depósitos, y le decía, pero lo que usted me lo debe me lo paga por aparte.
y le tenía la plata congelada. Ese era el móvil del decreto. Después los bancos descontaban en la corporación financiera como banco de segundo piso, era apenas obvio, y daba la vuelta, pues. La corporación financiera tenía que reclamar lo de la AGD. La AGD fue creada para esto. Está en la revista Vistazo, que también la tengo archivada, y le doy fechas y nombres para que se pueda comprobar. La foto del abogado Pareja, Charlie Pareja, que creo que lo llamaban el hombrecillo del maletín. Social cristiano. Social cristiano, en el Congreso gestionando la ley de la AGD. Y yo tengo el acta de la sesión del Congreso, donde se hablaba de que si la ley era para Filambanco, no debía progresar, pero la ley fue creada para pasar Filambanco quebrado a la AGD. ¿Verdad? Entonces eso daba la vuelta y la AGD tenía que al final del día, como también es parte de la historia, que cobrar, dada la vuelta del círculo económico, que cobrar a los deudores, entre esos a los banqueros. Pero ¿cuál es el pecado que usted reconoce e insertó este decreto? No hay pecado, no hay pecado, licenciado Rosero. No, y le voy a dar otro dato más. No hay pecado alguno. Poco tiempo después, cuando asumió la presidencia de la República, lo que tampoco dice Valencia, mintiendo por omisión. Eso es lo que hay que tener claro. Esa parte no refiere. No, para nada. Es el decreto, si no me equivoco, 65, a los 3 meses o 2 meses de haber asumido la presidencia Gustavo Noboa, que profundizó el decreto 1492. ¿Sí me explico? Sí. Porque ese era el móvil del decreto. Que en la práctica, y como en todo, o en muchas cosas, se haya prostituido, haya habido abusos, esa ya es la aplicación. ¿Me explico? Pero ya está en otro espectro. En otro espectro, como usted bien lo dice. Pero para darle un ejemplo que de esto que pontifica Valencia, tampoco explica que él fue parte del informe de la sucretización. La famosa sucretización, acuérdese, cuando se llevaban... ¿Y por qué le acusa de eso a Eduardo? Aquí tengo el documento. Él fue parte de eso, la famosa sucretización, cuando se llevaban los dólares del Banco Central en camiones, dictada en el periodo del gobierno del doctor Hurtado, pero que el presidente, obviamente, y el entonces un economista muy serio, otro quiteño de primera línea, Abelardo Pachano, era el gerente del Banco Central. El móvil de esa sucretización fue salvar al sector productivo que se había endeudado en dólares. Está en la historia, ¿no? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica también hubo los abusos, se prostituyó el móvil y el decreto, el proyecto de la sucretización, aquí está, se lo voy a dejar otra vez copia, licenciado Rosero, desde junio de 1983, aquí está la firma, está el escrito que Valencia colaboró en la redacción de este programa de sucretización. Esos fueron miles de millones de dólares que salieron del Banco Central, poniendo los dólares del Banco Central y recibiendo sucres devaluados, que cada vez valían menos. Entonces, eso, ¿por qué no lo menciona? Pontifica. Pero él habla todo esto porque se preocupa. Perdone para que quede claro, la sucretización entonces fue una obra en la que de alguna manera participaron Pachano y Valencia. Claro, el gerente del Banco Central era el economista Abelardo Pachano, el presidente de la República, Osvaldo Hurtado, de quienes yo no pongo en tela de duda nada, absolutamente nada. Usted no les acusa de nada. Por supuesto. Ni a Valencia, nada. Ni a Pachano, ¿Y ellos por qué aprobaron? Porque se diseñó, como le digo, un proceso en el que intervino Valencia para salvar al sector productivo de una quiebra generalizada. ¿Y por qué estamos hablando de la sucretización cuando usted lo que quiere es refutarle de algo que le perjudica a usted? Claro, porque él que fue parte de la sucretización y le costó tanto dinero al Estado, no lo menciona, no lo admite, pero se pone a fijar en una buena intención que pudo haber tenido errores. No dice, por ejemplo, que las compañías de Isaías fueron las principales beneficiarias de ese decreto que él critica, que afectó a la Corporación Financiera Nacional. Y otra cosa, licenciado Rosero. El que él critica. Que obligaba a los bancos a recibir y que descontaban después en la CFN. Él, y tengo aquí la carta, él recibió una carta de la Presidencia de la República para que revise el caso Astra.
Y tengo aquí que se lo voló Roberto Isaías. Se alzó con Astra el ingenio que valía solo la planta industrial más de 50 millones de dólares, avaluada técnicamente. El gran accionista, el dueño de Astra, cuando se lo pasaron quebrado, era la Corporación Financiera Nacional. Era la Corporación Financiera. Pero les quitó el correísmo. Claro, pero les quitó, pero se lo abonan como pago a las deudas de Isaías, cuando no tenían por qué abonarle nada. De eso Valencia no hizo nada, y era presidente de la Corporación Financiera Nacional. Caramba. Pero no termina ahí, pues, el licenciado Rosero. Por eso le digo, yo respeto los criterios, pero una cosa son los criterios y otra cosa son cambiar los hechos históricos. Aquí hay una carta, y yo les puedo dejar todo esto, que ya lo he dejado aquí antes. 25 de junio del 2007, dirigida a Valencia. No tengo yo eso. No, la he dejado aquí antes, en alguna otra oportunidad. Esta carta la firma el entonces... Esa no me va a dejar. Sí, se la dejo con todo gusto. Gracias. La firma el entonces secretario, el que había sido secretario de Economía, el ministro encargado del área de Economía, y yo, como que había sido secretario de la producción, explicándole a Valencia todos los hechos que había que explicarle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No la tomaron en cuenta, no investigaron los hechos que se le decía, no dijeron una sola palabra a Valencia, no hizo caso omiso, y emitió este famoso informe que él tanto alega, que era un informe hecho a la medida de Isaías, porque no se puede hablar en este país de la crisis bancaria sin señalar que los fraudes en Filambanco eran más del 50% de la crisis, porque la crisis no existió como crisis, la crisis se derivó de los fraudes de los banqueros, y entre esos el banco en el que mayores fraudes se cometieron fue Filambanco. El informe tendencioso de Valencia, me imagino que eso pues era notorio. El Filambanco de los Isaías. Claro, pero él omite todo eso. Si ese es el antecedente de lo que desembocó en una crisis, pues. Y si no hubiera habido esa crisis, no hubiera habido el decreto que él critica, pues. ¿Qué error técnico usted reconoce? ¿En cuál? En todo este contexto. Más que error técnico, lo que reconozco, detecto y digo a toda la audiencia de este programa, que Valencia es un farsante. Porque no es que haya un error técnico. Si él sabe, como usted ha dicho, que es estudioso, que sabe, pues entonces lo tendría que tener esto de memoria. Y si no sabe, sería inadmisible que se meta a hablar de algo que no conoce perfectamente, ¿verdad? Entonces, él, lo que tampoco puede ocultar, que es el segundo hecho, él recibe instrucciones de Isaías, de Roberto Isaías, prófugo de la justicia ecuatoriana, por todo lo que se hizo y se cometió en Filambanco. Y además, ya de su propia cosecha, tiene una obsesión conmigo que he dicho al inicio, que no se la voy a resolver. Así le voy a comentar que usted claro. Cree que tiene estar una oyendo, obsesión. Además. Claro, debe estar oyendo. Sí. Claro. Además, yo le pedí incluso claro, que interviniera, pero yo le dije, licenciado no Rosero, le hemos ubicado. Escuche, mire, licenciado Rosero, yo le voy a repetir algo que está grabado aquí. Le voy a repetir algo que está grabado aquí en la oportunidad anterior que estuve. Está en archivo, ¿verdad? Está en archivo, a fines de julio. Yo lo desafié a un debate aquí. ¿Ya? Lo desafié a un debate, a él que venga con 9 más, a 10 personas. ¿Hasta cuándo va a estar usted? Estoy hasta la próxima semana. Repito el desafío. Lo desafié que venga con 10 personas, que venga con Villavicencio, que venga con Clever Jiménez, que venga con el abogado Isaías, que es el mismo abogado de Villavicencio. Con Alberto Acosta también puede venir. Podría ser, pero Alberto Acosta es una persona seria. Yo no tengo ninguna crítica respecto de Alberto Acosta, ¿no? Puede no estar de acuerdo, puede estar de acuerdo. Alberto Acosta puede estar ahora en una línea distinta del gobierno, pero es un hombre serio. Eso es lo importante. No altera los hechos históricos, como Valencia cínicamente altera los hechos históricos. Entonces, ahora su oráculo, su mentor y toda su inspiración viene de Villavicencio. Como se dice aquí en la Sierra Ecuatoriana, lo digo con todo respeto, casi que hasta con afecto, licenciado Rosero, a Villavicencio le dieron escribiendo por cuenta de Isaías ese pasquín que altera también todos los hechos de la historia ecuatoriana. ¿Cuál es el pasquín? Ese pasquín que de la crisis bancaria, algo así relacionado a la crisis bancaria, porque son todos tendenciosos para tratar de exonerar a Isaías, a quien no mencionan.
O sea, ¿cómo no mencionar, si usted mismo ha dicho el Filambanco de Isaías, cómo no mencionar a una sola entidad financiera que fue más de Villavicencio, dice usted, es un favorecido de los Isaías. Total, y Clever Jiménez a sus colegas en el Congreso se lo decían. ¿Y usted no ha tenido una vinculación con la familia Isaías? En términos técnicos, digo. Conozco y tengo buena amistad a algunos de los miembros de esa familia, y yo no estoy generalizando ni pongo a toda la familia, pero con Roberto Isaías y los de Isaías Dazún, ningún tipo de vinculación. El que era adverso era el abogado actual, pues, de ellos, que la criticaba a Mariana Yepes por la falta de investigación y por el cambio de criterio en Filambanco, el Filanchiqui, ¿me explico? Sí. Ese era adverso a Isaías, y ahora es empleado de Isaías, y ahora defiende también a Villavicencio. Hay que preguntarle quién le paga los honorarios, Isaías o Villavicencio. ¿Y de dónde le va a pagar los honorarios a Villavicencio? Sí. Muchas gracias. A un abogado elemental que ahora compra caballos inclusive. ¿De dónde? Ya compra caballos. Ahora ya, claro, compra caballos. Mire el progreso de mucha gente, ¿no? Sí, pues, y se mete el general Moncayo también con los que compran caballos, vea. Ahí está. Pues, Las 10 de la mañana con 8 minutos nos hemos pasado en el tiempo y le agradecemos mucho. Ojalá otro momentito podamos estar en una entrevista un poco más dilatada en la próxima semana, si es que va a estar todavía entre nosotros. Yo voy a estar antes de su retorno a Europa. Yo estoy el viernes regresando a Europa, licenciado Rosero. El lunes siguiente estoy en el despacho. Y déjeme decirle que agradezco mucho esta oportunidad. Me he sentido muy cómodo, muy a gusto con esta entrevista. He ratificado el desafío que he hecho aquí en la oportunidad anterior. Y tenga usted claro que estaré siempre listo y que no tengo problema tampoco de estar aquí con contertulios para poder analizar y debatir. Lo que no puedo aceptar de buen grado es que se alteren los hechos históricos. El resto, los criterios, las opiniones, los acepto absolutamente. El señor doctor Juan Falconi Puig, el último personaje que hemos invitado y que hemos entrevistado en la mañana de este día viernes. Feliz fin de semana a todos. Qué pena lo dejamos para otro día. Quería hacer resonar un hermosísimo disco que lo dejamos en pendiente incluso de su autora e intérprete, ¿no? Con eso podríamos iniciar el día lunes. Muchas gracias, hasta siempre. ¡Feliz fin de semana!